A menudo pensamos que el camino del alcohólico o el drogadicto termina el día que decide dejar de consumir. Sin embargo, existe un fenómeno invisible y devastador llamado borrachera seca. Dentro de este síndrome, existe un síntoma que actúa como un ancla pesada, la ingobernabilidad sexual y emocional. Es el octavo síntoma, y quizás uno de los más insidiosos porque se disfraza de normalidad o personalidad. Para el neurótico o el adicto en recuperación, dejar la sustancia es solo el primer paso de un largo puente. El problema radica en que, aunque ya no hay alcohol en su sangre, los viejos hábitos de conducta siguen intactos. Se mantienen como mujeriegos empedernidos, cultivando una doble vida que los consume. Estas personas viven encadenadas a amores imposibles o se enredan en relaciones conflictivas que solo generan caos. En muchos casos, simplemente han hecho un cambio de guardia, han sustituido la adicción a la botella por una adicción de tipo sexual. Mientras sigan bajo este yugo, la verdadera libertad, esa que define a la sobriedad auténtica, seguirá siendo un horizonte inalcanzable. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? El borracho seco es, en el fondo, una víctima de conflictos neuróticos que no ha querido o no ha sabido resolver. Esto lo empuja hacia una vida sentimental no solo tormentosa, sino profundamente insatisfactoria. En muchos casos, el origen se remonta a traumas sexuales sufridos en la infancia o la juventud. Estas heridas antiguas generan una incapacidad crónica para encontrar la felicidad en una pareja estable, condenándolos a una búsqueda perpetua de alivio en la conquista, sin llegar jamás a la plenitud. No podemos ignorar que este fenómeno se alimenta también de un entorno sociocultural. Vivimos en una sociedad con una cultura eminentemente machista, donde la educación sexual ha sido tradicionalmente inadecuada y represiva. Esta mentalidad se filtra en todo lo que consumimos, las canciones populares, las películas y los programas de televisión refuerzan constantemente la figura del macho. El ejemplo más claro es esa figura icónica de las cantinas, el protagonista de la canción del abandonado. Es el himno favorito de muchos alcohólicos que, entre copa y copa, encuentran en sus letras el refugio perfecto para su ego herido. Si analizamos psicológicamente al protagonista de esas canciones, con el que tanto se identifica el ingobernable emocional, encontramos a un individuo frustrado. Es alguien insatisfecho con su hogar que busca validación afuera. Suele ser una persona mediocre en su productividad, o no trabaja, o se conforma con lo mínimo, gastando lo poco que tiene en deambular por bares. Cuando su mediocridad y su obsesión con las mujeres provocan el rechazo de Stas, él saca su carta de triunfo, el pretexto. Me abandonaste por ser casado y pobre, dice, en lugar de admitir su falta de carácter. A esto le sigue una soberbia sobrecompensadora: si tomo vino, a nadie le pido fiado, me emborracho con mi propio dinero. Finalmente, se envuelve en el papel de víctima sagrada, exclamando que su abandono es amor de Dios, evadiendo cualquier responsabilidad personal. El peligro real aparece cuando el alcohólico deja de beber pero mantiene esta inercia machista. Se jacta de sus vicios, ser borracho, jugador y mujeriego, y, al quitar el alcohol de la ecuación, cree que el problema está resuelto. Pero la realidad es que sigue siendo un irresponsable y un mediocre insatisfecho. Esta ingobernabilidad emocional es un veneno que detiene el crecimiento personal. El individuo se queda estancado, poniendo su vida en un filo peligroso, el borde del divorcio o, peor aún, de la recaída en el consumo. A lo largo de los años en el trabajo de rehabilitación, hemos observado una estadística que parece desafiar la lógica: el porcentaje de divorcios es mayor en matrimonios donde él ha dejado de beber que en aquellos donde continúa consumiendo. Cualquiera se preguntaría, ¿por qué una esposa aguanta años de infierno alcohólico y, justo cuando él decide cambiar y estar sobrio, ella decide separarse? La respuesta es tan simple como dolorosa. Mientras el marido bebía, la esposa guardaba una esperanza. Ella se decía: todo esto es por culpa del alcohol, cuando deje de beber, volverá a ser el hombre que conocí. Bajo esa premisa, perdonaba infidelidades y mentiras, usándolo como un escudo para proteger su ilusión. Pero el día que él deja de beber y las infidelidades continúan, las mentiras persisten y la irresponsabilidad sigue ahí, la esperanza se rompe. Ella comprende finalmente que el alcoholismo no era el único problema, sino la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Una esposa sana puede llegar a perdonar la conducta de un enfermo alcohólico, pero no está dispuesta a perdonar la traición consciente de un hombre sobrio que elige seguir siendo infiel. Para comprender la raíz de muchos fracasos en la rehabilitación, debemos mirar de frente a una figura que camina entre nosotros, el macho.
Lejos de ser un símbolo de fortaleza, el macho es, en su esencia más pura, un inmaduro emocional. Se trata de un individuo que ha sido moldeado por una subcultura diseñada para someter, dominar y, en última instancia, agredir a las mujeres. En nuestros países latinoamericanos, esta cultura ha estado profundamente arraigada durante generaciones. Y aunque hoy vivimos cambios esperanzadores gracias a los movimientos de igualdad y dignificación de la mujer, todavía existe una alarmante cantidad de hombres que cargan con este lastre. Cuando a estas costumbres machistas se le suma la inmadurez emocional y el consumo de alcohol o drogas, el fenómeno deja de ser un problema social para convertirse en una patología grave. Ya hemos explorado anteriormente el primer síntoma del síndrome de la borrachera seca, la inmadurez del llamado niño rey. El macho es la encarnación adulta de este niño. Es una persona con una dependencia absoluta hacia la figura femenina, la necesita para su propia supervivencia emocional y física, pero al mismo tiempo, siente un miedo innato hacia ella. Desde la perspectiva psicoanalítica, su necesidad de dominar y someter no es más que una compensación a ese temor. El macho no ha crecido. Al llegar a la edad de buscar pareja, su conducta no es la de un compañero, sino la de alguien que busca usar, controlar y dominar. El comportamiento del macho es un catálogo de inestabilidad. Suele ser posesivo, dominante y patológicamente celoso. Promete mundos que nunca construye y asume compromisos que jamás cumple. Es el tipo de hombre que no ofrece estabilidad en sus relaciones, es irresponsable al punto de embarazar a su pareja y luego negarse a reconocer la paternidad. Le aterra la igualdad. Por eso, le cuesta llevar una relación con una mujer que se supere. Siente miedo de competir con ella y como mecanismo de defensa, sabotea su crecimiento, no quiere que estudie, que trabaje o que sea independiente. Si ella depende de él económicamente, utiliza el dinero como una herramienta de control. Le molesta que se arregle, que use ropa atractiva o que tenga una vida social propia que no gire en torno a él. Todo esto es el reflejo de una profunda inseguridad disfrazada de autoridad. Desde el punto de vista sexual, el machismo esconde una dualidad fracturada. Para el macho, solo existen dos tipos de mujeres en el mundo, y no hay punto medio entre ellas. La mujer madre es el símbolo de la pureza y la maternidad. Son su propia madre, sus hermanas, sus hijas y su esposa. Ella debe estar alejada de cualquier ambiente mundano o de entretenimiento. Su misión es trascendental pero limitada: cuidar, educar a los hijos y satisfacer las necesidades domésticas del marido, comida, ropa, hogar. En su mente, el macho encierra a estas mujeres en una burbuja y, de manera inconsciente, las desexualiza. La mujer sexo es la mujer con la que se permite el placer que considera sucio o pecaminoso. Es la figura necesaria para satisfacer lo que él no se atreve a vivir en su hogar. Esta desexualización es una herencia directa de la educación judeocristiana que impregna nuestra cultura, donde el sexo se asocia frecuentemente con el pecado, la impureza o la profanación. El macho quiere que su esposa sea una santa y, por ello, intenta domesticarla bajo una conducta impuesta por él. La consecuencia es devastadora: al buscar que su esposa sea una continuación de su propia madre, la desexualiza simbólicamente. Esto genera una represión del disfrute sexual, provocando una insatisfacción crónica que termina por asfixiar a la pareja. Esta falta de conexión en la alcoba impulsa al macho a buscar relaciones extramatrimoniales con la mujer sexo. Es aquí donde se instala una doble vida y una doble moral que él justifica constantemente. En su lógica distorsionada, existen conductas sexuales que son inmorales para hacer con la esposa, pero totalmente aceptables con la amante. Incluso los lugares y eventos a los que asiste con una son drásticamente distintos a los que frecuenta con la otra. Lo más preocupante es que este patrón persiste incluso en la sobriedad. Un porcentaje muy alto de alcohólicos y adictos en recuperación que asisten a grupos de alcohólicos anónimos o de autoayuda mantienen esta estructura. Algunos tienen dos hogares establecidos, con hijos en ambos, manteniendo rígidamente el rol de madre en uno y de sexo en el otro. Otros, aunque no tengan una amante fija, mantienen aventuras constantes o buscan el alivio en bares y prostíbulos. El borracho seco que no sana su machismo sigue siendo un esclavo. Ha dejado la copa, pero no ha abandonado la prisión de su propia inmadurez, lo que lo mantiene en un estado de insatisfacción que, tarde o temprano, amenaza con destruir todo lo que ha intentado reconstruir. Cuando hablamos de la infidelidad, no estamos ante un simple desliz ético, sino ante la manifestación más pura de la ingobernabilidad sexual y sentimental.
Este comportamiento es un síntoma de la borrachera seca que arrastra consigo un pesado lastre, inmadurez, inseguridad, deshonestidad, falta de compromiso y una profunda insatisfacción existencial. Uno de los componentes más destructivos en la práctica de la infidelidad es la ansiedad. El hombre que vive en esta dinámica se encuentra en un estado de estrés crónico. La necesidad de mentir continuamente a su pareja para justificar sus ausencias o conductas lo mantiene en una tensión agotadora. Es una trampa matemática, una mentira debe ser sostenida por otras dos, y esas a su vez requieren de una red infinita de justificaciones. El infiel vive dando explicaciones, siempre bajo el riesgo de los informantes gratuitos que ponen a prueba sus contradicciones. Esa ansiedad queda retratada en la sabiduría popular con aquella copla: el que enamora casada siempre anda descolorido, será por las desveladas o por el miedo al marido. Esa falta de color es el síntoma físico de un miedo que no da tregua. El alcoholismo y la drogadicción son trastornos adictivos a sustancias. Sin embargo, cuando el alcohólico alcanza la abstinencia o el adicto deja de consumir, ocurre a menudo un fenómeno de sustitución: se cambia la adicción a sustancias por una adicción a conductas, específicamente al sexo. La ciencia detrás de esto es reveladora. El alcohol y las drogas estimulan el centro de recompensa cerebral mediante endorfinas y neurotransmisores como la dopamina. El orgasmo sexual produce esa misma liberación masiva de sustancias químicas en el cerebro. Por lo tanto, al dejar de beber, el adicto busca desesperadamente emociones fuertes para calmar su sistema nervioso. No ha sanado, simplemente ha cambiado un mecanismo de placer compulsivo por otro. Es fundamental distinguir entre dos problemas. Por un lado, está la infidelidad como síntoma de una neurosis o inmadurez emocional dentro de una cultura machista. Por otro, está la adicción al sexo propiamente dicha, que es una conducta excesiva, repetitiva y compulsiva. Aquí entramos en el terreno de las parafilias, antes llamadas desviaciones sexuales, un término más moralista que clínico. Estas prácticas se vuelven la única vía para obtener gratificación y son francamente patológicas. Voyeurismo y escoptofilia, el placer de observar o espiar la intimidad ajena. Exhibicionismo, la excitación a través de mostrar las partes íntimas. Sadismo y masoquismo, la asociación del placer con la violencia o el sufrimiento. Pedofilia, la manipulación sexual con menores. Zoofilia y necrofilia, relaciones con animales o cadáveres. Otras variantes, como la escatofilia telefónica, el fetichismo, el transvestismo o la masturbación compulsiva. Lamentablemente, un porcentaje considerable de alcohólicos y adictos en recuperación padece estos trastornos, los cuales requieren obligatoriamente la atención de un especialista en psiquiatría. Muchos de los conflictos de ingobernabilidad sexual nacen antes que la adicción misma. Muchos futuros alcohólicos comenzaron a abusar de la sustancia debido a su incapacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Eran personas inseguras, con baja autoestima, que necesitaban el alcohol como una solución maravillosa para superar inhibiciones, relajarse y poder abordar a alguien para bailar o platicar. Esta conducta crea un reflejo condicionado: el cerebro asocia la conquista y el sexo únicamente con el estado de embriaguez. El problema estalla cuando llega la abstinencia. Muchos alcohólicos que inician su recuperación confiesan enfrentarse a graves disfunciones sexuales que antes no existían o que el alcohol ocultaba. Al desaparecer la anestesia química, surge la disminución del deseo, problemas de erección, eyaculación precoz o impotencia franca. Del mismo modo, muchas mujeres reportan frigidez o relaciones insatisfactorias al dejar de consumir. Este es el punto crítico donde el individuo debe aprender a enfrentar su sexualidad desde la conciencia interior, sanando los complejos de raíz en lugar de buscar un nuevo escondite para su ansiedad. Para aquel que ha vivido bajo el yugo de la adicción, el mundo de la sobriedad puede parecer inicialmente un terreno extraño y árido. Sin embargo, este complejo laberinto de ingobernabilidad tiene una solución clara: hay que permitir que ocurra el fenómeno del descondicionamiento. Es imperativo entender que debe transcurrir un tiempo determinado para que se rompa el mecanismo asociativo que el cerebro ha creado entre el alcohol y el sexo. Este reflejo condicionado no desaparece por arte de magia, su ruptura se logra de manera lenta y paulatina. Es un proceso de reaprendizaje donde el individuo descubre, a través de la experiencia viva, que es perfectamente factible relacionarse, mantener una charla o disfrutar de la intimidad sexual sin la presencia de sustancias. Acompañando este proceso, la psicoterapia se vuelve una herramienta indispensable para alcanzar un conocimiento profundo y la aceptación de aquellos problemas infantiles que sembraron las semillas de la inseguridad y la baja autoestima.
En este camino, debemos entender que tanto la represión sexual como el abuso del sexo son extremos perjudiciales. Lo adecuado es una utilización equilibrada del instinto. Como bien señala la literatura de Alcohólicos Anónimos. Los instintos con que fuimos creados tienen propósitos definidos, sin ellos no seríamos humanos completos. Si los seres humanos no se cuidaran de reproducirse, la Tierra no estaría poblada, por eso los deseos de relación sexual o de compañía son perfectamente necesarios porque provienen de Dios. El problema surge cuando estos instintos, tan vitales para nuestra naturaleza, se ceden en sus funciones de manera ciega y poderosa. A menudo, de forma sutil, terminan por impulsarnos, dominarnos e insistir en dictar el rumbo de nuestras vidas, convirtiéndonos en sus esclavos. Un fenómeno muy particular en el entorno de las adicciones es la codependencia. No es exclusivo de los familiares, existen muchos alcohólicos y adictos que son, ellos mismos, codependientes de su pareja. Cuando esto ocurre, la ingobernabilidad sexual y sentimental se dispara, alimentando directamente el síndrome de la borrachera seca. Aquí reaparece la figura del niño rey, ese inmaduro emocional con una dependencia patológica hacia la figura femenina. Este sujeto desarrolla una necesidad asfixiante de controlar y dominar a la mujer para evitar el dolor de perderla. Esta dinámica desemboca en conductas destructivas, posesividad, celos enfermizos, amenazas y, trágicamente, violencia verbal y física. Dejar la sustancia no elimina estos comportamientos si no se realiza un trabajo profundo en la conciencia interior. Ante estos síntomas de borrachera seca en una relación, surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Existe un verdadero amor hacia la pareja o es simplemente una necesidad desesperada? Erich Fromm, en su obra clásica El arte de amar, establece una distinción vital. No es lo mismo decir, te quiero porque te necesito, que te necesito porque te quiero. Te quiero porque te necesito, es la voz de la codependencia, la manifestación de una carencia que busca ser llenada por el otro. Te necesito porque te quiero, es la expresión de un amor maduro y sólido. El núcleo del problema para el adicto codependiente es su incapacidad de amar con madurez, ama como un niño que necesita a su mamá. El amor maduro, según Fromm, es una expresión de productividad que implica interés, respeto, cuidado, responsabilidad y conocimiento. Es un esfuerzo consciente por hacer crecer y hallar la felicidad del ser amado, basándose en la propia capacidad de amar. Por otro lado, Brenda Schaffer, en su libro, ¿Es amor o es adicción?, define el amor adictivo como algo inmaduro, limitante y miedoso. El adicto al amor busca apoyo en alguien externo para cubrir necesidades no satisfechas, evitar el dolor emocional o mantener un equilibrio que no puede sostener por sí mismo. La paradoja es amarga, la adicción al amor es un intento de tomar el control de la vida, pero al hacerlo, se entrega todo el poder a otra persona, perdiendo el control por completo. Muchos integrantes de Alcohólicos Anónimos logran sacar el alcohol del centro de su vida, pero terminan girando alrededor de una persona que ocupa ese mismo lugar vacío. Esto es borrachera seca. Por eso, cuando pierden a esa persona, recaen de inmediato en el consumo. Qué difícil es alcanzar la verdadera liberación. Finalmente, es necesario hablar del misógino, un tipo de codependiente extremadamente patológico y peligroso que abunda en el mundo de las adicciones. El misógino es un hombre que odia a las mujeres pero no puede vivir sin ellas. Es una forma de codependencia llevada al extremo donde él se siente dueño de su pareja. La domina, la somete y la controla totalmente. Cualquier intento de autonomía por parte de la mujer genera tensiones y problemas gravísimos que, con frecuencia, escalan hacia la violencia física. Para estos casos, la abstinencia es solo el principio. La verdadera sanación requiere derribar estas estructuras de odio y dependencia para construir una vida basada en la dignidad y la verdadera sobriedad. El misógino no es simplemente un hombre con mal carácter, es la representación de una patología profunda donde la inmadurez emocional se traduce en un odio sistémico hacia la mujer, a pesar de la dependencia absoluta que tiene de ella. En el proceso de recuperación, el misógino encarna una de las formas más peligrosas de ingobernabilidad, pues su sobriedad es una cáscara vacía que oculta un deseo de control absoluto. Las características del misógino son claras y devastadoras. Su comportamiento sigue un patrón rígido diseñado para anular la voluntad de su pareja. El control absoluto, su necesidad primaria es tener el mando total de la relación. No permite espacios de libertad. Celotipia y posesividad, los celos no son una muestra de amor, sino una herramienta de dominio. El arsenal de manipulación, para mantener el control,
recurre a una escala de violencia que va desde la seducción inicial y el chantaje, hasta el manipuleo, la amenaza, la intimidación y la humillación. Cuando las palabras no bastan, recurre a la agresión verbal y física. Soberbia e infalibilidad, mantiene una actitud de superioridad constante. Nunca le da la razón a su pareja y lo más grave, jamás pide disculpas. Posee la habilidad de convencer a su víctima de que los incidentes violentos o las discusiones simplemente no existieron. Desplazamiento de la culpa, el misógino nunca es responsable. Si agrede a su pareja, logra voltear la situación para que ella resulte culpable de su reacción y termine siendo ella quien pida perdón. Anulación del reclamo, se encoleriza si ella se queja. En su mundo, la mujer no tiene derecho a reclamar, a cuestionar y ni siquiera a desahogarse a través del llanto. A medida que el síntoma progresa, el misógino reduce el mundo de su pareja hasta que ésta pierde su identidad. Ella no puede tener actividades propias, ni amistades, ni proyectos que no pasen por el filtro de él. Él necesita saberlo todo, qué hace, qué piensa y quién es ella. Esta patología se vuelve extrema cuando la relación intenta terminarse. El misógino no tolera el abandono porque se considera el dueño de su pareja. Esto da lugar al acecho y al acoso constante, convirtiéndose en una amenaza permanente. Es vital entender que esta relación es una simbiosis neurótica, una interdependencia donde ambos están atrapados. Para que la mujer pueda liberarse, ella también tiene que trabajar en su propia enfermedad. Por lo general, la pareja de un misógino presenta rasgos específicos. Adicción al amor, sienten que su valor personal depende de tener a un hombre al lado, incluso si son mujeres fuertes y autosuficientes en otras áreas de su vida. Masoquismo emocional, paradójicamente, mientras más agredidas son, más se aferran a la relación. La trampa de la esperanza, viven esperando que ocurra un milagro o que algo externo lo haga cambiar a él. Miedo e inseguridad, su motor diario es el temor profundo a perder a su pareja, a pesar del daño que ésta le causa. Debemos ser realistas, el misógino constituye una de las formas más graves de borrachera seca. El pronóstico de recuperación para estas personas es bastante reservado, ya que muy pocos aceptan su condición y casi ninguno tiene el deseo genuino de cambiar. Fenómenos como la celotipia patográfica y el síndrome de la mujer maltratada son consecuencias directas de su presencia en la familia. Para cerrar este octavo síntoma, conviene recordar las palabras de Bill W. en la literatura de Alcohólicos Anónimos, tal como la ve Bill. Cada vez que una persona impone de manera irracional sus instintos sobre otras personas, padece la felicidad. Si la consecuencia de la riqueza tropieza con otras personas en el camino, se levantará la ira, los celos y la venganza. Cuando el sexo se desboca, una conmoción similar a las exigencias desmesuradas de atención, protección y amor motivarán a las personas afectadas sentimientos de dominación y de rebelión, dos emociones tan malsanas como las exigencias que las provocaron. Este choque de instintos puede llegar a producir desde un desaire hostil hasta una incendiaria revolución. Este ha sido el análisis profundo de la ingobernabilidad sexual y sentimental. Esperamos que este recorrido por el octavo síntoma de la borrachera seca haya sido una herramienta de luz para tu proceso de recuperación o para entender la dinámica de quienes te rodean. Sin una revisión honesta de nuestra conciencia interior, la abstinencia es solo un descanso temporal antes de la próxima tormenta emocional. Te invitamos a que compartas este contenido, le des like y comentes tu opinión para fortalecer esta comunidad de aprendizaje. Te deseamos felices 24 horas.